En este día de lucha, de paro, de movilización de las mujeres, vamos a analizar uno de los temas con la doctora Sabrina Cantabria de la Red de Mujeres. Vamos a desarrollar uno de los temas más duros seguramente. Bueno, todos los temas son duros por lo que está luchando la mujer, pero este tiene que ver con la violencia de género. Y tenemos datos que están demostrando lo siguiente, ¿no? Los ataques, ¿qué ha pasado con los ataques? En el 2012 se habla de 22.577 casos. A mí me parece, doctora, que esta cifra todavía tiene que nutrirse un poco más de datos que no han llegado. Me parece que era mucho más alta, pero en el 2017 ya estamos con 86.700 casos, una cifra que está demostrando violencia cada 30 minutos, doctora. Así es, tenemos índices de violencia. Esto lo que refleja son las denuncias que las mujeres realizan frente a la policía o frente a las fiscalías en busca de medidas de protección o de que se inicien procesos penales en contra de los violentos. Pero esto no refleja el universo total, ¿no?, de los casos de violencia de género, porque también sabemos que hay muchas mujeres que no denuncian. Entonces esto nos muestra una parte del mapa. ¿No denuncian por qué? No denuncian por diferentes razones. No denuncian quizás porque no han podido salir del círculo de violencia, porque todavía no tienen la fortaleza necesaria o el acompañamiento para enfrentar que están en una situación de violencia de género y ponerle un límite. No denuncian porque también muchas veces la denuncia no es la herramienta que les sirve a ellas para terminar con la violencia. ¿Qué es lo que faltaría? ¿Qué es lo que faltaría? Bueno, faltan muchas cosas. Falta que haya efectiva política pública para que las mujeres puedan salir de los círculos de violencia. Muchas veces, y desde el último tiempo, donde yo veo que, digamos, en 2012 tenemos un número tan bajo, también porque empezó una fuerte campaña de política pública destinada a que las mujeres denunciemos. Y las mujeres van y denuncian, ¿no? Vemos que hay un aumento muy considerable. Pero no hay muchos registros, por eso está tan bajo, y lo ha reconocido el propio INDEC, ¿no? Que no hay tantos registros que hayan colaborado para formar cifra. ese número. Sí, el tema también, digamos, de la posibilidad de formar estadística es muy complejo en la Argentina. Lo primero que necesitamos para conocer un problema es generar datos, claro, ¿no? Si no tenemos datos, ¿sobre qué estamos trabajando? Doctora, la sociedad, la verdad, la sociedad en su conjunto, hay un sector de mujeres que lo entiende al tema, lo denuncia y ejerce sobre ese tema la presión necesaria sobre los... ¿El resto de la sociedad realmente le interesa el tema de la violencia de género? Porque yo he escuchado a una señora grande, por ejemplo, preguntarle a una mujer que fue golpeada, ¿y vos qué le hiciste? Bueno, yo creo que estamos en este momento en un momento de cambio cultural que es muy importante, donde tenemos manifestaciones mediáticas, sociales y culturales que indican que la sociedad argentina está cambiando el rumbo, que la violencia no es tolerada y cada vez son más las mujeres que ponen un límite, ¿no?, a la naturalización de estos procesos. Quizás nuestras abuelas o nuestras madres lo habían naturalizado y vivían constantemente en situaciones de violencia y de eso no se hablaba. ¿Lo admitían? Sí, o directamente lo naturalizaban, Claro. ¿no? Les parecía que era parte de lo que era una vida conyugal, Sí, ¿no? La normalidad de la vida conyugal incluía episodios de violencia. En las épocas, sí, tremendas. Vamos a ir a otras placas, doctora, ahora ahí tenemos. Bueno, hay más casos de violencia de género, 45,8% de los casos, el agresor es la pareja, ¿eh? El 36,9% de los casos el agresor es la expareja y el 46% de los casos de mujeres mayores de 50 años son los hijos. Vamos a tocar estos puntos. Empecemos con el primero. Los casos de agresor es la pareja. ¿Esto es así en general? ¿Es como que está dentro de esto que estamos acá hablando? Sí, justamente esto que vos mostrás Sí. en todos los casos indica que tenemos que hacer un cambio de perspectiva respecto de la seguridad, ¿no?, de lo que representa la seguridad para las mujeres, porque muchas veces el paradigma de seguridad en nuestra sociedad está enfocado en el afuera, ¿no? El afuera, la calle como un lugar peligroso, pero estos datos lo que nos muestran... Dentro del hogar. Dentro del el propio lugar más peligrosa para las mujeres. Ahora, es fíjate, el hogar. por la edad, según la edad, vos fíjate que la cosa viene así. Cuando la mujer es joven, el que le pega, el que abusa, es el padre. Cuando la mujer tiene mediana edad, el que pega, el que abusa, es el marido o el exmarido. Y después, si no, son los hijos. Ya de grande la mujer es golpeada por los hijos. Pero, ¿en qué se basan esto de los hijos?
Bueno, lo que tenemos que entender es que el patriarcado es una matriz, ¿no?, de poder, en la cual se inscriben diversas vulnerabilidades que tenemos las mujeres, pero no solo las mujeres, también los niños y las personas adultas mayores. O sea, no solo las mujeres adultas mayores son agredidas, sino también los varones adultos mayores son agredidos. Lo que tenemos que entender justamente es que en esta matriz se ejerce violencia sobre la persona que está más vulnerable, aquella persona que tiene menos recursos. Porque ¿no? es un sistema, además. Porque es un sistema. O Porque sea, se no convierte hablamos, en un sistema familiar, ¿no? No son casos particulares, son casos que se imbrincan en un sistema cultural que indica que las mujeres estamos en inferioridad de condición que los varones y que se ha naturalizado que los varones ejerzan fuerza y poder sobre nosotras. ¿Qué tipo de violencia sufren las mujeres? Vamos a verlo antes en placas, que son muchos, doctora. Son muchísimos. A ver si tenemos las placas. El 86,9% sufrió violencia psicológica, qué alto porcentaje, ¿eh? El 67,4% violencia física, el 19,4% violencia económica y el 7,9% sufrió violencia sexual. Bueno, violencia psicológica, esto es muy alto, este porcentaje. Sí, también tenemos que entender que estos tipos de violencia muchas veces no se dan puros, sino que se entremezclan en un mismo caso. Tenemos mujeres que sufren violencia psicológica, además de física, económica e incluso sexual. ¿Pero son denunciadas este tipo de violencia? Algunas sí y otras no. Por ejemplo, la violencia psicológica, muchas veces cuando las mujeres quieren ir a denunciarlas dicen, bueno, no constituye un delito penal. ¿No? Digamos, violentar psicológicamente a alguien no constituye un delito penal. Diferente si es las agresiones físicas, las lesiones o como puede ser la violencia sexual. También lo que tenemos que entender es que muchas veces es difícil la cuestión de la prueba, ¿no? Esta cuestión de, por ejemplo, bueno, ¿y quién estaba? ¿Hay testigos? ¿Hay marcas? ¿No hay marcas? ¿Fuiste un perito? ¿Hay en ese momento un perito disponible? Se hace difícil la violencia psicológica, ¿no? Porque, todos los tipos de violencia son difíciles. Pero la más compleja, pues violencia física se supone que está la marca, la mujer está frente a un policía y le dice, ¿cómo que prueba? Que mire lo que me está pasando en la cara, mire los golpes que tengo acá. Ahora, ¿cómo le explica a un policía de la violencia psicológica? Bueno, lo que pasa es que no constituye un delito penal. Esta es la cuestión. Sí se puede denunciar para lograr medidas en el fuero civil, ¿no? Medidas, por ejemplo, como la protección a través de la perimetral. Ahora, lo que vemos es que las mujeres van, denuncian estos tipos de violencia, se van con la perimetral en la mano a la casa y después el violento incumple la perimetral y no hay sanciones. El Poder Judicial no toma ninguna medida respecto a esto. Sí. Entonces, esa medida y ese pedido, ¿no?, que se le hace a la mujer de que vaya y denuncie, las mujeres lo están haciendo, cada vez denuncian más. Sí. Sin embargo, esto no evita las violencias. Y más aún cuando tenemos que lamentar, por ejemplo, femicidios de mujeres que iban con la perimetral adentro de la cartera. Doctora, ¿qué dice? Nos está llamando nuestro móvil desde el Congreso, Noralis Romanos. Marisa, lo que quiero mostrarte es que están cortando en este momento parcialmente la avenida Entre Ríos. Es el grupo de trabajadoras del Congreso de la Nación, trabajadoras legislativas, que van en instantes a pasar a buscar a otras mujeres que en este momento están adentro del Congreso para que se unan a esta marcha y vayan comenzando entonces con una manifestación que, insistimos, va a tener su epicentro alrededor de las 18:30. En este momento están caminando por la avenida Entre Ríos. Han quedado solo 2 carriles libres, tanto para colectivos como para vehículos particulares. Y lo que van a hacer es doblar e ingresar, hacer su ingreso por la avenida Rivadavia para, lo que te decía, ir a buscar a otro grupo de trabajadoras para ofrecerles que se unan ya y comenzar entonces este movimiento que va a ser constante y que va a tener su epicentro alrededor de las 18:30 con el acto central aquí en Congreso. Bien, gracias, Noralis. Doctora, la sociedad sigue siendo machista. Sí, estamos de acuerdo en eso, ¿no es cierto? Incluso todas y todos somos machistas. Fomentado incluso por algunas mujeres también, ¿no es cierto? Sí, digamos, el machismo no es solamente, es como yo te digo, es un sistema cultural, no es algo propio únicamente de los varones. Una expresión es esto que vamos a mostrar ahora en esta placa, que tiene que ver con las diferencias de oportunidades en lo que tiene que ver con salarios. En 2017 la mujer gana un 33% menos que el hombre en el mismo puesto. En el 2015 la mujer ganaba un 25% menos que el hombre en el mismo puesto. Es decir, estamos peor. Vamos tomando conciencia de la problemática de la igualdad de género, pero hay mucha hipocresía. Tal cual es como vos decís. Y eso también lo que revela es que la sociedad, digamos, está reclamando algo, cada vez se politiza y se hace más masivo el reclamo, pero sin embargo
no hay una respuesta acorde de parte de, por ejemplo, las políticas públicas o los poderes como son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Sí. Entonces también por eso yo creo que las movilizaciones cada vez son más masivas. La mujer tiene 19 veces menos chances de llegar a puestos directivos. El empleo negro afecta un 25% más a las mujeres. Sí, tal cual. Y esto, digamos, volviendo a esta pregunta que me hacías vos sobre la hipocresía, es muy notorio, por ejemplo, el presidente Macri estuvo hablando justamente de la brecha salarial y de este tema, pero en su gabinete tiene solo 2 mujeres. Y cuando pudo proponer jueces para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no propuso ninguna mujer. Sí. Por eso, se proponen cosas. Ahora, fíjate vos que recién estábamos hablando del trabajo en negro. En el caso del trabajo doméstico, ¿no es cierto? Allí es donde el trabajo en negro llega hasta el 80%. Sí, a eso también tenemos que sumarle que muchas veces el trabajo que hacemos las mujeres es invisibilizado, ¿no? Las tareas de cuidado que son fundamentales, ¿no? Lo que hacen las amas de casa a través de llevar adelante el hogar y cuidar a los hijos, son completamente invisibilizadas. Y hay que pensar también que esas mujeres están trabajando porque están haciendo un aporte muy sustancial a la economía de este país. Y eso es lo que también queremos poner de relevancia. Exacto. No van a tener jubilación. Y no, cuando no van a tener seguridad social, ni jubilación, ni acceso a un sistema de salud. Otro tema que nos parece a nosotros sumamente sensible es el acoso en la calle, ¿no? Y eso es tremendo. Igualmente, se han logrado bastantes cosas, ¿no? Vamos a ver unas placas. A ver, ¿qué es lo que realmente falta? 9 de cada 10 mujeres son acosadas en la vía pública. A ver, 9 de cada 10. ¿Estás de acuerdo con ese dato? Claro. Sabrina, ¿estás de acuerdo? Exactamente. El 45% fue seguida por algún varón, el 36% fue tocada o le mostraron los genitales. Lo que le pasó a la chica del subte. Exactamente. Hace la semana pasada fue la semana pasada. Vamos a otra placa. El 17% relató que un hombre se masturbó frente a ella y 44% de los casos ocurrió en la parada de colectivo o mismo dentro del colectivo. Eso ha sucedido históricamente. También lo contábamos ayer. Realmente lo estábamos contando un caso. Le ha pasado a todas las mujeres, a todas las generaciones. ¿Qué se puede hacer con respecto a este tema? Bueno, tenemos que entender podemos lograr? Que la experiencia de acoso sexual callejero es algo completamente compartido y vivido, ¿no?, por las mujeres. O sea, casi ninguna o solamente 1 de cada 10 es la que no pasa por esta terrible experiencia. Y en el momento en que se da esto suele ser en la adolescencia, ¿no? Y después es como empieza en la adolescencia y después se vuelve a repetir en diversos momentos de la vida. Y esto también va configurando subjetividades femeninas. Una subjetividad femenina que está expuesta a que un varón, por el solo hecho de desearlo, la acose en la calle. ¿No le falta al Estado más protección hacia las niñas y hacia las adolescentes? Estoy completamente de acuerdo. También tenemos que pensar cómo poder ejecutar esa protección. ¿Cómo se puede ejecutar? Bueno, nosotras creemos desde el Movimiento de Mujeres que existe una herramienta que es muy valiosa pero que no estamos usando, que es la educación sexual integral, ¿no?, que debería darse en las escuelas, desde el jardín de infante, pasando por el primario, la secundaria y el nivel terciario y universitario. ¿Y por qué hablamos de la educación sexual integral, que es una ley que en la Argentina ya tiene más de 10 años? Porque si bien uno podría pensar que en la superficie está dedicada a evitar embarazos adolescentes o enfermedades de transmisión sexual, también es una herramienta fundamental para discutir la igualdad entre varones y mujeres y para poder sacar de plano la discriminación que permite este tipo de ataques. Sabrina, si me permitís, volviendo al tema del acoso, ¿no? Porque me parece que es un tema que hay que todavía resaltar. Hay un conductor de un noticiero que se imaginó que las mujeres son acosadas porque están con una minifalda, porque están mostrando sus piernas, ¿no es cierto? Primero que no es así, primero que hasta vestida de monja pueden llegar a acosar en la calle, pero además hay una creencia de algunos hombres sobre esto, ¿no? Si vos mostrás, vos te la tenés que bancar. ¿Compartís que hay esta idea de algunos hombres? Sí, y esto que vimos reflejado en la cultura a través, digamos, del conductor de un noticiero también tiene otro tipo de reflejos. Muchas veces el Poder Judicial también cree en estas cosas, ¿no? Y acá entramos en las cuestiones de prueba y que muchas veces cuando las mujeres denuncian violencia sexual, las que son cuestionadas por el largo de la pollera, porque hacía esa noche, son las mujeres. Los horarios y no se cuestiona también. tal cual.
qué hacía en un determinado lugar a una determinada hora. Claro. Exacto. Y no es el hecho el que es investigado, sino lo que se investiga es si esa mujer actuó de manera correcta. A la víctima, Tal se cual. investiga a la víctima. Y eso es lo que nosotros llamamos revictimización, ¿no? Cuando una mujer pasa por un proceso o por, digamos, algún hecho traumático, denuncia, puede ser una denuncia en el Poder Judicial, pero también puede ser una denuncia pública, ¿no? Por ejemplo, lo que hizo Calu Rivero. Sí. Bueno, y después se enfrenta... Bueno, habló Calu Rivero. Sí. ¿La querés escuchar? Por favor. Vamos a escucharla. Ya estamos Bueno, por justamente, escucharla, ¿no? justamente Que aquí tenía que estamos ver con hablando el del acoso acoso de del trabajo, ¿no? Exacto. Veníamos hablando del acoso callejero, pero es importante porque existe el acoso en todos los ámbitos, obviamente, en todos los ámbitos, en una oficina, en todos los lugares, siempre hubo este tipo de acosos en el trabajo. Pero Calu Rivero especialmente fue, obviamente, una polémica estos últimos días y ella habló y ahora sí, acá tenemos la nota. Esto fue en noviembre que justamente este año. Claro, del año que pasó. Del año pasado, perdón, claro, sí. Pero sí, de escuchar que esto no solo me pasaba a mí, sino pasaba en el mundo y escuchar relatos como los míos e incluso peores, agitó en mí la bronca de haber callado durante tantos años. Y sin, la verdad que pensarlo ni nada, en una entrevista en el marco del Sonido de los Tulipanes que estaba filmando, Catalina Dugli me hace esta pregunta de Time's Up, ¿Cómo está el Harvey, y yo movimiento? la verdad que dije lo que me salió de adentro, ¿Qué fue? que fue que a mí nadie me lo tiene que contar porque yo lo viví en carne propia. ¿Qué viviste? Porque tu caso, Calu, tiene que ver primero con romper un tabú en el mundo del espectáculo, ¿no? Además, una figura que hoy está trabajando en una novela popular del 13 también, en un mundo en el que acá todavía eso, digamos, son pocas, aunque son cada vez más y muchas las que te salieron a apoyar, las actrices, las que pudieron contar experiencias dentro del contexto de una filmación y de un guión, ¿no? ¿Qué te pasó a vos dentro de un set de filmación? Creo que es importante ponerlo en contexto, porque esto fue en el 2012, como dijimos antes, o sea, hace 5 años atrás. La sociedad no estaba preparada para hablar de estos temas y todo lo que yo viví estaba completamente naturalizado. Entonces, y pasaba acá y en el mundo. Entonces, Si te animabas incluso a hablar, probablemente... hubiese sido mucho peor. Bueno, en realidad hablaste porque la gente que estaba en el set y la productora, la gente lo supo. Sí, yo era mucho más chica de lo que soy ahora. Mi primer protagónico, muchísima presión. 25 años y Sí, con un yo actor que noté podía que ser algo tu estaba padre. mal, que algo no estaba bien y lo comuniqué, no hubo escucha y fui yo la que tuve que dar un paso al costado y dejar de trabajar. Era lo normal, eso era lo normal, ¿no? Y por más que los demás veían el acoso, el abuso, hasta podríamos hablar de abuso, nadie hacía nada. Sí, y aparte ella lo que declara es que pidió ayuda, habló con la productora y que no tuvo ninguna Ese respuesta. sentimiento, ¿no? De la bronca haber callado tanto tiempo. Sí, también calculó que el abandono, ¿no? O sea, porque ella calla en el sentido de la denuncia pública, pero habló con los productores y con la gente que tenía que hablar Sí, en ese no se momento. cayó. Todos se callaron. No se cayó, Y pero ellos, sin embargo no quedó hubo completamente respuesta. desprotegida. Bueno, Claro. es lo que está pasando un poco ahora, lo estabas comentando, lo charlábamos al principio. Hay mujeres que recién ahora se están animando a contar y se empiezan a dar cuenta que no es normal, algo no le funciona, pero que no es normal lo que están viviendo con su pareja, por ejemplo. Sí, tal cual. Además también tenemos que entender que este tipo de procesos pasan por el cuerpo y por la psiquis de las mujeres. Entonces también brindarles el tiempo. Quizás Calu no pudo hablar públicamente en ese momento y hoy, por las condiciones sociales, se siente habilitada, pero también porque pudo hacer un recorrido interno que le permitió, ¿no?, expresarlo. Y que no estuvo exento de castigos, por decirlo de alguna manera, de represalias, porque hoy en día D'Artés la amenaza con, digamos, Juicio. hacerle un juicio civil. Sí. Vamos a otro tema muy importante, muy candente, y especialmente en el día de hoy, como decíamos, es el tema del aborto, la despenalización del aborto, que también tenemos muchísimas placas que vamos a ir ya mismo leyendo. Los abortos, vamos a dejarlo en cifras, entonces en Argentina se estima que se practican 500.000 abortos al año. Hay más de un aborto cada 2 nacimientos, 60.000 internaciones al año en hospitales por abortos inseguros.
Qué tema. Seguimos Todas en el mujeres 80%, pobres, ¿no? Son las el que 80% de los embarazos no deseados, la mujer no tiene acceso a anticonceptivos modernos. En América Latina, 1 de cada 3 embarazos, 33%, terminó en aborto entre 2010 y 2014. Muchas cosas a tener en cuenta acá. Sí. Sí, Pero que mueren las Vamos a mujeres volver. pobres, básicamente. Sí, ¿podemos volver a la plaquita anterior? Es la placa anterior, ahí está. En Argentina se estima que se practican 500.000 abortos al año. Sí, esta es una estadística del año, creo que 2007, que realiza el Ministerio de Salud de la Nación a través de una investigación específica. Es una estimación, ¿no? Porque no tenemos datos concretos. No. Y no hay una estimación, miren en este caso, ¿no? Un aborto cada 2 nacimientos. Sí. ¿No hay 750.000 nacimientos al año sí, entonces más o menos la proporción es 1.7 abortos cada 2 nacimientos. Claro. O sea, muy pegadito. Muy pegado, sí. Exactamente. Lo cual lo que nos demuestra es que si conocemos una mujer que estuvo embarazada y tuvo un parto, también necesariamente conocemos mujeres que han abortado. Entonces el aborto es una experiencia común que se inscribe, digamos, en la subjetividad de las mujeres de la Argentina que deciden esto. La cuestión es que el Estado no acompaña y de hecho penaliza con una ley que ha demostrado no proteger la vida en gestación porque no evita los abortos, solo complica la realidad de las mujeres y a muchas las lleva a la muerte. Ahora va a ir a recinto, ¿no es cierto? Esperemos. La ley de despenalización. Esperemos. Si vos estuvieras ahí, ¿qué es lo que votarías? Votaría por la legalización, porque creo que es la forma de defender la vida, la libertad y la salud de las mujeres, niñas y adolescentes de este país. Vos sabés que los otros días, hablando con María Rashid, yo le decía, soy católico, practicante, no estoy a favor del aborto, pero estoy a favor de la legalización. Porque yo no le puedo imponer a una mujer lo que tiene que hacer con su cuerpo. Si esa mujer no es católica, si quiere tener ella un problema de conciencia o de lo que se trate, es un tema de ella. ¿Cómo voy a decidir por ella? Bueno, el punto que tocás me parece que es fundamental. Yo creo que por lo que demuestra nuestra sociedad, nuestra sociedad argentina no quiere que las mujeres que abortan vayan presas. Creo yo, ¿no? O sea, debe haber quizás alguna persona muy extrema que diga sí, que vayan presas, pero en líneas generales creemos que las mujeres no merecen eso. Ahora, seguimos manteniendo en el Código Penal esta norma que tiene un fuerte peso moral. O sea, cada cual puede tener su moral, puede tener sus, digamos, convicciones que pueden ser de orden religioso, ético, político, que son perfectas. La cuestión ¿es válido imponer esa creencia a través de una norma del Código Penal? Esa es la discusión que tenemos que dar en la Argentina. Ese va a ser el punto más difícil, justamente. Doctora, pasamos a otro tema. También vamos a placas que tienen que ver con las tareas, las tareas de la casa, las tareas del hogar. El cuidado. Claro. 9 de cada 10 mujeres se encargan de las tareas del hogar, le dedican a ellos 6 horas y media en promedio, ¿no? Estamos siempre hablando. Sí, sí, sí. Los hombres le dedican 3 horas y media. Así que las mujeres, es cierto, y esto es histórico, igualmente cada vez menos porque cada vez hay más paridad, ¿no? Somos unos vagos. Estamos trabajando. Además. Pero también yo creo que acá tiene que ver muchísimo el tema de la mujer que no delega quizá tanto porque, por ejemplo, te doy un ejemplo, a mí me pasaba cuando los nenes chiquititos, el tema del pañal, él quería cambiar el pañal, pero yo iba atrás y le revisaba a ver cómo estaba el pañal. Entonces, tiene que ver un poco también con nosotros, ¿no? Con lo que es cultural y con que no, me parece que no lo va a hacer bien. Y eso creo que es lo que tenemos que cambiar hoy en día. Bueno, en lo que señalas hay 2 cuestiones. Sí, tiene que haber un cambio que es subjetivo, donde podamos delegar y los varones puedan llevar adelante las tareas de cuidado con la misma precisión y destreza que la realizamos las mujeres, porque en realidad esto se aprende. Se aprende, no es que nosotras por ser mujeres nacemos con una capacidad diferente de cuidado. Obvio. Y la otra cuestión que me parece fundamental es que debe sacarse a las cuestiones de cuidado del ámbito exclusivamente privado. El Estado tiene que tener, digamos, una participación en esto. Tiene que haber guarderías, que es un pedido que venimos realizando hace mucho tiempo. Faltan muchas, ¿no? Faltan muchísimas guarderías. No hay guarderías suficientes. Entonces queda en la logística familiar poder organizarse si tienen una red de cuidado o pueden pagar una cuidadora. Si no, es muy difícil organizar la vida doméstica. Y acá el Estado tiene que tener una fuerte presencia, porque justamente el bienestar, la crianza y el cuidado de los niños y niñas en nuestro país tiene que ser un interés social. Y eso no se está hablando tanto, por ejemplo, ¿ves? Bueno, esto es uno de los puntos que llevamos nosotras, Sí, 8M, y va a estar reflejado en el documento que se va a leer en la Plaza de Mayo. El cuidado es fundamental. No podemos pensar la libertad y poder salir de situaciones de violencia de género si también no pensamos las redes de cuidado. ¿Cómo y dónde van a estar nuestros hijos cuando nosotros tengamos que salir a trabajar? Bien, doctora, muchísimas gracias. A ustedes. Gracias por ayudarnos a tratar de comprender un tema tan difícil, tan complejo.